Les invito, hermanos, a levantar su mano, su Biblia, con su mano derecha, si les es posible, y decir juntos nuestra declaración de fe, que dice así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me atrevo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Esta es la serie de sermones Creer para Ver. Estamos hablando sobre la fe, sobre confiar en Dios, sobre ver el mundo con los ojos de Dios. Les invito a que veamos un video para introducirnos al mensaje de esta tarde. Adelante con el video. Hoy en día vivimos un momento en la historia en donde más y más personas dicen no creer o no saber en qué hacerlo. Hace 500 años, mostrarse como ateo era una locura. Eras marginado, visto como un loco y sin duda no eras aceptado. En la actualidad, el ser ateo está de moda. Hablar contra la iglesia en cada oportunidad es bien visto. Aceptar las corrientes del mundo es lo que la mayoría de las personas hacen hoy. La fe, la religión ha perdido terreno y para algunos, la iglesia tiene cada vez menos credibilidad. Pero, ¿de verdad hay razones suficientes para dejar de creer? La respuesta es un rotundo no. Por más cosas que se digan hoy en día, creer sigue siendo la mejor decisión. La ciencia, la filosofía y las ideologías del mundo no son suficientes para responder a las preguntas más profundas de cada ser humano. ¿Cómo es que existe el universo? ¿De dónde proviene la vida? ¿Cómo es que el mundo empezó a existir? ¿Cuál es la verdad? Son preguntas que no se han podido responder de manera satisfactoria, a excepción de la fe. La fe, por ende, sigue siendo la única posibilidad para dar respuesta a estas cuestiones. Pero no una fe al azar, sino una fe en un ser que está por sobre toda lógica, razón, tiempo y espacio. La fe en el ser más grande que puede ser concebido. La fe en aquel que por su aliento vivificó lo inerte. La fe en aquel que puede dar respuesta a toda duda profunda en el corazón. La fe en Dios. Ese Dios reveló su nombre siglos atrás en una zarza a un hombre llamado Moisés. En un acto sobrenatural, él se presenta llamándose Yo soy el que soy. Esa carta de presentación nos revela mucho de Dios. Dios no existe porque tú y yo creamos en Él. Dios es real y no necesita de nuestra creencia para ser o seguir siendo, y Él jamás deja de existir. No como algunos dioses que requieren de nuestra creencia y devoción para existir. Dios no tiene principio y tampoco tiene final. Una forma sencilla de decirlo es: Dios es. Él puede hacer todo, siempre ha existido. Es más veloz para tener misericordia que para enojarse. Quiere con él a todo el que se le acerca y no hay nada que lo detenga. Pero Dios no solo reveló su nombre a Moisés en esa zarza, también reveló su carácter. En el relato bíblico, en el libro de Éxodo, vemos a Dios sacando a un pueblo de la esclavitud a través de fantásticos actos de amor y señales. Dios eligió a un pueblo para cuidarlo, proveerlo, libertarlo y sin duda alguna, amarlo eternamente a pesar de lo que ellos fueran. Les dio identidad, les dio sentido y también un propósito, porque a decir verdad, eso es lo que pasa cuando te encuentras con Dios y le entregas toda tu vida, creyendo en Él y obedeciéndole. Hoy, aún a pesar de lo que el mundo dice, todavía se puede encontrar a Dios. Todavía podemos creer en Él. Y como un plus de su compañía en tu vida, Él puede responder a las preguntas más fundamentales de la humanidad. ¿Por qué existe el universo? ¿Quién soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Solo Dios puede responder a eso si crees en Él. Y para eso hace falta creer para ver. Amén. Esta es la serie de sermones Creer para Ver, hermanos. El día de hoy el sermón se titula Viendo lo invisible o Viendo al invisible. Un día escuché una persona decir, porque yo dije gracias a Dios en una conversación, y alguien respondía, gracias a Dios. No en mala onda, más bien como de verdad preguntando o compartiendo su idea. Pero él decía, gracias a Dios. ¿Por qué le agradecen tanto a Dios los cristianos? Y él decía, yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Todo lo que yo tengo es por mi esfuerzo. Si tengo casa, carro,
cosas, ropa, comida, es porque trabajo mucho y me esfuerzo, porque soy un buen empleado y porque consigo trabajo y porque tengo dinero para comprar mis cosas. No tengo nada que agradecerle a Dios. Todo esto me lo conseguí por esta comida, porque estábamos comiendo. ¿Por qué le dan gracias a Dios por la comida? Si yo fui el que la compró, yo fui el que la cocinó, yo fui el que la puso en la mesa, ¿por qué gracias a Dios? Y hay gente así, que no reconoce a Dios en su vida y no reconoce que es más, hasta dicen frases, seguro han escuchado esta frase, a lo mejor la han dicho ustedes mismos porque es bien famosa y todo el mundo la dice. A mí nadie me ha regalado nada. ¿Han escuchado eso? Y hasta lo dicen con orgullo. Así, a mí nadie me ha regalado nada, como si fuera superior porque nadie te ha regalado nada. Yo todo lo he conseguido con el sudor de mi frente, como si eso te hiciera mejor persona. Yo digo, al contrario, a lo mejor no te regalan nada porque no le caes bien a nadie, ¿verdad? Y nadie te quiere porque eres bien malo. No es cierto, pero a veces hay gente que se enorgullece así. Nosotros mismos a veces nos enorgullecemos y decimos, yo no le debo nada a nadie. Todo lo he conseguido con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mis recursos. No tengo nada que agradecerle a Dios. La verdad es que tengo que confesarles que en mi vida, así sinceramente desde mi punto de vista, es exactamente al revés, totalmente lo opuesto. Si hay gente que dice, a mí nadie me ha regalado nada, yo más bien digo, a mí todo me han regalado todos. Nada he conseguido por mí mismo. Nací en una familia hermosa con un papá guapísimo, una mamá hermosa, extraordinariamente buena. Dios me dio una esposa súper increíble. Dios me dio una familia hermosa donde me educaron cristianamente. Estuve en escuelas súper padres, tuve maestros muy buenos. Tengo una iglesia maravillosa. Estudié en la UNAM, la mejor universidad de México. Estudio en una universidad en Estados Unidos, Baylor, que es carísima, pero gracias a Dios tengo una beca y las iglesias de allá me apoyan. Y todo eso lo tengo porque soy muy chido. ¡No! Porque gracias de Dios, nada tengo por mí mismo. Es más, las cosas que me he conseguido por mí mismo, ¿saben qué son? Problemas. Lo único que me he conseguido por mi propio esfuerzo y trabajo son problemas. Porque me equivoco y mucho, y lo que me consigo por mis propias decisiones es dificultades. Todas las cosas buenas que tengo, lo digo sinceramente, es por gracia de Dios. No me he ganado nada. Y uno pudiera preguntarse, ¿por qué? Porque hay gente que puede ver a Dios y decir, es Dios el que me da el alimento, la comida, el vestido, la vida. Y hay gente que no puede ver a Dios y dice, es por mí, porque yo me lo he conseguido. ¿Será que Dios ama más a unos y a otros no? ¿Será que Dios bendice a unos y a otros no? ¿Será que Dios está con unos y con otros no? No, no es eso. La diferencia es si podemos ver a Dios en nuestras circunstancias. Entonces quiero preguntarle a ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué tan fácil te es ver a Dios? ¿Qué tan fácil te es reconocer que Dios está en tu vida? ¿Puedes verlo? Porque déjame decirte, Dios está en tu vida y Dios te bendice de una u otra manera y Dios te habla de una u otra manera. La pregunta es, ¿puedes verlo? ¿Tienes la capacidad para reconocer a Dios? ¿Puedes ver al invisible? Hoy nos toca estudiar la vida de Moisés. Y la Biblia dice de Moisés que vio al invisible, que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo le hizo? Creyó para ver. Y hoy estudiaremos cómo nosotros también podemos creer para ver. Por favor, lean conmigo el pasaje bíblico que hoy estudiaremos, que está en Hebreos 11:27. Léanlo en voz alta conmigo, todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oremos. Dios, háblanos en esta tarde. Sé tú, Señor, el que tenga palabra aquí. Inspíranos, transfórmanos, gobierna este tiempo, Señor. Que tu Espíritu Santo sea transformador en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. 3 puntos, hermanos. Solamente 3 puntos. El domingo pasado me reclamaron que fueron demasiados. Un amigo me dijo, oye, predicaste como 3 sermones en uno, ¿no? Pero me lo dijo en buena onda y les prometo que hoy es solo un sermón. 3 puntos. Número 1. Entendamos la paradoja. Ver al invisible es una paradoja, ¿cierto? Es una paradoja ver al invisible, porque ver lo invisible, ¿cómo puedes ver lo invisible? Entonces el punto número 1 será, entendamos cómo funciona eso de ver al invisible. Número 2, apliquemos esa paradoja a nuestra vida. Y número 3, vivamos la paradoja. 3 puntos con algunas enseñanzas para nosotros. Número 1, entendamos la paradoja. ¿Qué es ver al invisible? En este primer punto, hermanos, nos vamos a poner filosóficos. ¿Les gusta ponerse filosóficos, teológicos, bíblicos? Leeremos muchos textos bíblicos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es ver lo invisible? ¿Se puede ver a Dios?
Pregúntese, hermano, ¿se puede ver a Dios? ¿Dios tiene forma física que podamos verle o es metafórico? Vemos a Dios metafóricamente. ¿Cómo es eso? Miren cómo dice, vamos a leer muchos textos bíblicos, pero no tantos como yo hubiera querido, porque hay muchos textos bíblicos que hablan de ver a Dios. Mire cómo dice el primero que quiero mostrarles, que está en el Evangelio de Juan, dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado de conocer. La Biblia dice que nadie ha visto a Dios, solamente Jesús, y Jesús lo dio a conocer. La única manera que los seres humanos vemos a Dios es a través de Jesucristo. Y miren cómo dice la Biblia sobre Jesucristo. Fíjense esto. Esto dice la Biblia de Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Dios resplandece y no lo podemos ver sino en Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios brillante, y si alguien ha visto la gloria de Dios, solamente es en Jesucristo. Y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen de Dios. Eso es muy importante, porque mire, hermano, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento se prohibían hacer imágenes de Dios? Dios dijo, no hagan imágenes. Y uno dice, ¿por qué? Pues ¿por qué Dios no quiere? Que es como esas que no les gusta que le tomen fotos, ¿verdad? Ay, no me tomes fotos ahorita porque ando despeinada y maquillada. Y tú tomas fotos y no te dejan subirlas a menos que la revisen. A ver, no sale, así es mi mamá, ¿verdad? No sale bonita, te prohíbo que la subas. Dios será así, no quiere que nadie le tome fotos, no quiere que nadie haga imágenes de Dios. La cosa es que no se puede. No se puede hacer imágenes de Dios. No hay imagen en el mundo que pueda de verdad transmitir quién es Dios, más que ¿quién? Jesucristo. Y es interesante que la Biblia dice que también nosotros estamos hechos a imagen de Dios. El problema es que nosotros somos una imagen distorsionada por la maldad que entró en el mundo, pero Jesucristo es una imagen perfecta. Solamente Jesucristo es la imagen de Dios. Solamente en Jesucristo podemos ver a Dios. ¿Se acuerdan que Felipe, un discípulo de Jesús, quería ver a Dios? Llega Felipe y le dice, oye Jesús, muéstranos a Dios, queremos ver a Dios. ¿Y qué le respondió Jesús? Hace tanto tiempo que estás conmigo y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso me impresiona, de verdad es impresionante lo que se dice de Jesús. Porque los que están diciendo esto sobre Jesús fueron los que lo vieron y oyeron. Miren cómo dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, esto a mí me impresiona porque miren, esto lo están diciendo las personas que vieron a Jesús, los que lo vieron y oyeron. Así dice la Biblia en Juan. De lo que vimos y oímos, hablamos respecto al verbo de vida. Eso es impresionante. Porque no es como otras religiones que me están hablando de allá lo que dicen, que han dicho, que dijeron, en quién sabe qué prehistoria de los tiempos fabulosos, mitológica. Y entonces hubo los dioses que andaban. No, estamos hablando aquí de un personaje histórico. Que incluso los ateos reconocen que existió Jesús. Hay ateos, hay un ateo muy famoso, se llama Bart Ehrman. Yo he leído 1000 libros de él, es ateo y no quiere el cristianismo ni nada. Pero él tiene un libro entero dedicado a comprobar que Jesucristo existió. La mayoría de todos los estudiosos de las universidades más importantes del mundo, cristianos, ateos, judíos, reconocen que Jesús fue un personaje histórico. Y los discípulos de ese personaje histórico que lo vieron, dicen que era Dios, que en él vieron a Dios. Me impresiona, es como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Porque mire, piense en una persona que usted admire. ¿A quién admira usted? A su papá, a su mamá, a su abuelito, su tía, su hijo, su primo. Y usted dice, ay no, si mi mamá, mi papá son excelentes personas, son súper buenas personas, tienen un corazón noble, entregado, sacrificado. Y tú la amas, pero nunca dices, es Dios encarnado. No dices eso, ¿verdad? Porque tú sabes que tiene defectos. Aunque sean muy buenos, tiene sus defectos. Tú ves al pastor y dices, ay, qué bonito pastor tenemos, qué lleno del Espíritu Santo, qué persona tan increíble. Pero tú sabes, y yo sé mejor que tú, que también tiene defectos. ¿Sí sabían eso, verdad? O pensaban que era perfecto y que no tenía pecado alguno. Ya les rompí yo la ilusión a ustedes. Perdonen, hermanos, pero tengo que hacerlo. Tiene defectos también. Y tú no dices, es Dios encarnado. Pero de Jesús, de este personaje histórico, los que anduvieron con él dijeron, es Dios. Yo me pregunto, ¿qué tiene que tener una persona? ¿Cómo tiene que ser para que tú la veas y digas, es Dios? Porque además Jesús no llegó al mundo proclamando, ya llegué, soy Dios. No, nació como un bebé. No estaba ahí en la cuna el bebé diciendo, oigan, abusados porque soy Dios, cuidado, pónganme. No, era un bebé, lloraba, no sabía hablar, no sabía leer ni escribir. Entonces, ¿cómo supieron que era Dios? Lo fueron descubriendo. Es más,
Yo creo personalmente que históricamente los discípulos ni siquiera supieron que era Dios hasta después de la resurrección y la ascensión. Hasta recordar y decir, todo esto era Dios, estaba entre nosotros. Vino el Verbo, se encarnó, Dios se hizo hombre. Bueno, me impresiona tanto eso, hermanos, me impresiona tanto ese proceso de descubrimiento de una persona como Dios, que de eso se trató mi tesis de licenciatura. Yo estudié historia y de eso se trató mi tesis de licenciatura. Ahí estaba yo en una universidad atea, oliendo marihuana, yo no, los demás, afuera de los salones. Y ahí estaba yo defendiendo mi tesis de licenciatura, que se llamó, así el nombre bien sofisticado, porque así tienen que ser las tesis, ¿verdad? 7 visiones sobre los orígenes históricos de la cristología. Y todo era hablar sobre cómo fue que unos personajes, discípulos de un gran maestro, llegaron a la conclusión de que era Dios. Y miren las cosas que dijeron de Él. Así dijeron: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, ellos llegaron a decir: este hombre no solamente es un hombre, sino que estuvo desde la creación presente y existe desde el principio del mundo y antes de eso. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas y subsisten. ¡Wow! Pero todo esto lo traje yo acá porque solamente en Jesús vemos a Dios. Nadie ha visto a Dios, dice la palabra, más que Jesús, y Él nos revela a Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿y todas esas historias en la Biblia donde la gente vio a Dios? Porque Moisés vio a Dios, Abraham vio a Dios, Isaías vio a Dios. ¿Se acuerdan en estas visiones increíbles donde Dios aparece a seres humanos? ¿Qué fueron? Entonces, si nadie vio a Dios, ¿qué pasó acá? Es complicado entender eso. De hecho, es una pregunta que vamos a responder ahorita con la Biblia, pero es complicado. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Juan dice que a Dios nadie le vio jamás? Y luego vemos que hay gente que vio a Dios. Y a veces confunde, y son preguntas profundas. De hecho, en la semana estaba yo pensando en eso y leyendo textos bíblicos, uno y otro, y uno dice: ¿pero qué? ¿Aquí hay contradicción? ¿O qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Entonces le empecé a hacer preguntas a mi papá. Porque claro, yo dije, tengo preguntas. ¿A quién voy ahí? Yo dije, pues a mi mentor, al que le dio vida a este ser de luz, ¿verdad? Mi padre. Entonces yo fui a él y estábamos comiendo y empecé a hacer preguntas. Así preguntas, porque hay una que me causa mucho conflicto. ¿Se acuerdan cuando Moisés vio la espalda de Dios? Dice que quiero ver tu gloria, y Dios dice: no vas a ver mi gloria, vas a ver mi espalda solamente. ¿Qué es eso? ¿Cómo que la espalda de Dios? Dios tiene espalda. Y entonces empecé a preguntarle a mi papá, y mi papá me respondía así, pues estaba comiendo el pobre y yo haciendo preguntas, ¿verdad? Yo le preguntaba: oye papá, ¿y se puede ver a Dios? Y mi papá me respondía: oye papá, pero entonces ¿qué vio Moisés? Y fue su espalda. Y mi papá me respondía así como con paciencia, pero llegó un punto en el que mi papá estaba con su café y su concha y me volteó a ver así y me dijo: pues ¿qué no para eso te mandamos al seminario? Como diciendo, estamos pagando allá una colegiatura en el seminario para que tú me hagas, estoy aquí con mi café, déjame comer a gusto, ¿no? Y tiene razón, la verdad es que sí. Porque la verdad es que sí, no son preguntas estas como para así plática casual ahí en el café, ¿verdad? Tú no llegas con tu compañero de trabajo y le dices: ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu día? Oye, ¿a quién vio Moisés? Y cuando vio la espalda, ¿Jesús o era una visión? No son preguntas casuales así como de plática ligera. Pero quisiera yo que las simplificáramos un poco y lo voy a responder yo de esta manera. La mayoría de las veces, las veces que la gente ve a Dios, cuando los seres humanos en la Biblia ven a Dios, son teofanías. ¿Qué es una teofanía? Es una palabra sofisticada para hablar de un término teológico, pero es muy sencillo de entender. Son experiencias donde Dios revela algo a los seres humanos. Experiencias donde Dios se revela a los seres humanos. Son teofanías. Y las puede haber de 3 tipos. Para entenderlo simplemente, pensemos que cada una de esas teofanías donde los seres humanos vieron a Dios o experimentaron algo con Dios, pueden ser de 3 tipos. Número 1, puede ser metafórico. Puede ser metafórico. Utilizamos el verbo ver metafóricamente todo el tiempo. Puedo ver tu corazón, puedo ver que Dios está aquí. Tú dices: en esta circunstancia vi a Dios y en mi examen, porque no me acordaba de la pregunta, pero me acordé de repente. Entonces vi a Dios. ¿De verdad lo viste con tus ojos y hubo ahí una aparición? No, estás hablando metafóricamente, ¿cierto? Utilizamos el verbo ver para explicar que percibimos algo. Simplemente tuvimos la conciencia de que Dios estaba entre nosotros, aunque no haya sido ver así con los ojos, un fenómeno óptico necesariamente, sino metafóricamente. Entonces 1, pueden ser metáforas. 2, pueden ser visiones. Dios puede aparecer lo que quiera, cuando quiera. Hermanos, el que creó el universo, el que encendió las estrellas, el que puso el sol a brillar y a los planetas a girar, ¿no puede aparecer lo que se le dé la gana cuando se le dé la gana? Claro que sí.
Muchas ocasiones Dios aparece ahí, un ángel, una visión, una luz, una zarza ardiendo, lo que Él quiera. ¿Se acuerdan de Isaías que apareció en el templo a Dios? Y estaba Isaías viendo a Dios y dice que el borde de su vestidura llenaba el templo. Imagínense, hermanos, que Dios aparece aquí y el borde de su vestidura llena todo esto. ¿Qué significa? Que Dios es grandísimo. Pero a veces Dios aparece como un humano nomás. ¿Se acuerdan cuando llegaron 3 hombres con Abraham? Eran hombres, dice que llegaron 3 hombres. A veces nos los imaginamos brillando y con alas y no, 3 personas. Y una de ellas representaba a Dios, no eran personas reales. Dios quiso aparecer algo para dar un mensaje a los seres humanos. Y no significa que esa aparición sea Dios, porque Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. En la semana tuvimos la EBDB y yo fui el maestro de los secundarios. Siempre pido los grupos más grandes porque la verdad es que a veces se me complica enseñar a los niños, ¿no? Prefiero enseñar a los más grandes. Y uno de los niños me hacía una pregunta, porque estábamos hablando de la creación y de las estrellas y las galaxias, y hablábamos de que hay millones de galaxias y millones de estrellas. Y entonces un niño muy inteligente me preguntó: oye maestro, y así, me estás hablando del espacio que es grandísimo, ¿en dónde mero está Dios? O sea, ¿en dónde mero cuál es la casa de Dios casi? ¿Cuál es la dirección? Y yo le decía: no, Dios está en todas partes. Es más, Dios trasciende tiempo y espacio, está por encima de todo. Dios no se circunscribe un lugar. Pero entonces cuando Dios aparece, que ya no está en otros lados, ahora está ahí. No, eso que estamos viendo es una aparición de Dios. No es que eso sea Dios. No es que tú digas: a ver, vamos a medirlo. Así mide 1.70, Dios mide 1.70. Tiene cabello castaño. No, Dios no. La Biblia dice que Dios es espíritu, que Dios no tiene forma física. Dios no tiene brazos, piernas, ojos. Hay gente que dice que sí, pero no. Cuando la Biblia habla de que fuimos hechos a imagen de Dios, porque hay gente que dice: si somos hechos a imagen de Dios, significa que Dios es como nosotros, tiene brazos, piernas, ojos. No, la imagen habla de algo interno, habla de voluntad, de razón, de capacidad para decidir, habla de responsabilidad para cuidar del mundo, etc. Porque si no, imagínense que las personas que nacen sin una pierna, sin un brazo, ya no están hechos a imagen de Dios. No, todo ser humano en este mundo está hecho a imagen de Dios, de cualquier color, de cualquier forma. Todos estamos hechos a imagen de Dios, por eso valemos, por eso valen los humanos. Por eso está mal discriminar, por eso está mal matar, porque somos imagen de Dios los seres humanos y tenemos un valor, porque somos hechos a imagen de Dios. Pero eso no significa forma física. Dios no tiene forma física. Entonces pueden ser metafórico o pueden ser visiones. Y número 3, puede ser Jesucristo preencarnado. Cuando vemos que en el Antiguo Testamento Dios aparecía a seres humanos, puede ser que sea Jesús. De hecho, eso estudiamos en el camino de Emaús, ¿sí o no? Que en el Antiguo Testamento Jesús está presente. Y cuando vemos a Josué antes de la gran batalla contra Jericó, que se le aparece un hombre y le dice: yo soy no soy ni de los tuyos ni de los otros, soy el gobernante de todos los ejércitos. Muchos piensan que es Jesucristo antes de la encarnación, porque Jesucristo no empezó a existir ahí en Belén a comienzos de nuestra era, como un bebé. No, Jesucristo existe, ya vimos desde el principio de la creación. Entonces espero yo que esto nos sirva para resolver esta duda filosófica. ¿Qué son esas visiones? ¿Se puede ver a Dios? Son teofanías y pueden ser de 3 tipos: metáforas, visiones o Jesucristo. Pero ahora vayamos a un ejemplo específico, que es el que nos toca entender el día de hoy. El ejemplo de Moisés, un gran personaje en la Biblia, de los más famosos, creo yo. Jesucristo, por supuesto, será el más famoso de toda la Biblia, pero tenemos a David, Abraham, Moisés, es de los más famosos, ¿verdad que sí, hermanos? Y la Biblia dice que Moisés vio a Dios. Miren cómo dice Éxodo 33: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Hablaba Moisés cara a cara con Jehová. ¿Qué significa eso? En este caso yo creo que se trata de uno de esos ejemplos metafóricos. Se trata de un caso que es una metáfora. Porque ¿qué es eso de que Moisés hablaba cara a cara con Dios? ¿Significa que Dios tiene cara? ¿Significa que Dios ocupa un lugar en el espacio? No, pienso yo que es metafórico. ¿Y qué significa? Que Moisés tenía una relación íntima con Dios, personal, cercana. ¿Y sabe qué? Se puede decir de usted también, que usted habla con Dios cara a cara, si usted tiene una relación íntima, cercana, profunda con Dios. Luego tenemos otro ejemplo de Moisés. Miren cómo dice Éxodo 24: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿Qué es eso? ¿Vieron al Dios de Israel? Pues no dice Juan que nadie ha visto a Dios, y dice que hubo como un embaldosado ahí bien bonito, se puso todo. Yo creo que este ejemplo es una visión de Dios,
Dios quería darles un mensaje muy importante. Dios estaba dando su ley. Era muy importante lo que iba a decir. Dios quería que quedara claro y les hizo tener una visión. Apareció Dios ahí algo y apareció aquello. No es que fuera Dios realmente en plenitud, sino una aparición de Dios. Vieron a Dios. Y luego hay un ejemplo, el que más me confunde, que ya se los adelanté. Cuando Moisés ve la espalda de Dios. Miren cómo empieza diciendo este pasaje. Entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. O sea, Moisés quería ver la gloria de Dios y Dios le dice: no vas a ver mi gloria, vas a ver mi bondad, mi bien. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Esto es muy importante. Léalo con atención, hermano, porque se parece al nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre que Dios reveló? Yo soy el que soy. Ese es su nombre. Y aquí está Dios diciéndolo de otra manera: tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente del que seré clemente. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dice la Biblia después que Dios, justo los versículos siguientes, que Dios le dijo a Moisés: escóndete en esa cueva y yo voy a pasar. Y tú vas a alcanzar a ver nomás la espalda, así por la rendijita entre las rocas, nomás la espalda de mi gloria. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue una visión? ¿Fue una metáfora? ¿Fue Jesucristo? Les digo la verdad, hermanos, no sé. Pero ¿saben qué? No creo que sea tan importante saber específicamente qué pasó. Lo importante aquí es qué significa para nuestra vida, qué mensaje nos quiere dar todos estos pasajes de ver a Dios. Y yo espero que usted no se preocupe demasiado por las especificidades teológicas y filosóficas, sino el mensaje para nuestra vida. Entonces, primer punto, entendamos la paradoja. Y tiene 3 enseñanzas para nosotros. Número 1, a Dios no se le ve en experiencias sensoriales, sino en nuestro caminar día a día. Escuche bien esto: a Dios no se le ve en experiencias sensoriales, sino en nuestro caminar día a día. A veces queremos ver a Dios con nuestros sentidos, pero ¿sabe qué? No es con nuestros sentidos que se ve a Dios. ¿Cuáles son los 5 sentidos, hermano? ¿Se lo sabe? ¿O es usted como Godínez, el del Chavo del 8? ¿Se acuerda de ese capítulo del Chavo del 8? Que el profesor Girafales les pregunta a Godínez: a ver, Godínez, ¿cuáles son los 5 sentidos? Y Godínez responde: los 4 sentidos son 3, la vista y el olfato. ¿Se acuerdan de eso? Cómo me gustaba el Chavo del 8. Pero usted sí se lo sabe, ¿verdad, hermanos? La vista, olfato, gusto, tacto y oído. Ya estoy yo como el Godínez, ¿verdad? No me lo sé. Pero, ¿sabe qué? No es con los sentidos que se conoce a Dios. Hay gente que quiere ver a Dios y piensa que Dios está sobre todo en los sentidos, y van a esas reuniones donde hay luces por todos lados, está todo oscuro, y de repente hay luces de colores por todos lados y mucho sonido y una música así poderosísima a todo volumen, haciendo punches, punches, punches aquí en el corazón, y hasta empiezas tú ni quieres, pero empiezas a caminar así, ¿verdad? Porque ahí está la música y está todo el mundo gritando y cantando, y luego el humo que empiezan a echar, y hay un buen de humo y todo saltando y todo el mundo, y tú ni quieres, pero empiezas a la tierra que fueres, haz lo que vieres, y ahí estás. ¿Y qué dice alguien? No, aquí sí está Dios, aquí sí se siente Dios. No, nada que ver. ¿Qué tiene que ver Dios con experiencias emocionales? Lo mismo pasa en los conciertos de rock, lo mismo pasa en cualquier fiesta, lo mismo pasa si tú vas al cine y ves una película, te emocionas también y hasta te hace llorar y sobresaltas. ¿Y eso es Dios? No necesariamente. No niego que Dios pueda alguna vez revelársenos a través de nuestros sentidos. No sé cómo será degustar a Dios, no sé, pero puede ser, pero lo que quiero decir es que no es la manera principal en que Dios lo hace. La manera principal en que Dios se muestra quién es y revela su nombre no es con nuestros sentidos, es con un caminar día a día con Él. Número 2, a Dios no se le conoce con la pupila de los ojos, sino con ver lo que Él hace en nuestra vida. Tanto Moisés como Felipe querían ver a Dios. Los dos le dijeron a Dios: muéstranos tu gloria, muéstranos al Padre. Moisés y Felipe decían, y a los dos se les volteó la tortilla, por decirlo así. Dios no les dijo: ah, sí, como no, aquí estoy. No, Dios les dio la vuelta a los dos y les dijo: no. A Felipe le dijo: ve a Jesucristo. ¿Para qué quieres una gran experiencia aquí sensorial donde luces y colores? Mira a Jesucristo, ve lo que Jesucristo hizo, hace y hará. Y lo más importante que hizo Jesucristo fue morir por nuestros pecados en la cruz. Y ahí se conoce a Dios. Se conoce que es un Dios justo, que no tolera el pecado, santo, que no soporta la maldad, pero amoroso y misericordioso, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Así se conoce quién es Dios. Y a Moisés le dijo, y eso es interesantísimo,
Moisés dice, quiero ver tu gloria. ¿Y qué dijo Dios? No te voy a mostrar mi gloria, te voy a mostrar mi bondad y así me vas a conocer. Te voy a mostrar mi misericordia y tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y clemencia. Como diciendo, ¿quieres ver mi gloria? ¿Quieres verme en serio? Mira lo que voy a hacer y así me vas a conocer. Cuando saque al pueblo de Egipto, cuando sea bueno con ustedes, entonces conocerás quién soy yo. Y número 3, Dios no se revela con afirmaciones filosóficas, sino por medio de eventos reales en la historia. Dios no se revela con afirmaciones, sino con eventos reales. Mira, hermano, ¿sabe qué es la Biblia? La Biblia es ante todo una historia, un relato, una narrativa. No es filosofía, no es geografía, no es ciencia, no son afirmaciones, así declaraciones filosóficas. Nada de eso. ¿Sabe qué es principalmente esta colección de libros? Es una historia, un relato, una story, no history, si fuera inglés, no con H, sino con S. Un relato, un cuento. ¿Y qué tiene un relato? Un relato tiene personajes, tiene trama, tiene desarrollo, nudo, desenlace, tiene acciones, tiene eventos. Eso es la historia. Y eso es maravilloso. Que la Biblia ante todo sea una historia y su personaje principal Dios. ¿Sabe por qué? Porque así es como conocemos a las personas. Así es como nos conocemos unos a otros. No en afirmaciones filosóficas. Tú no conoces a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo con afirmaciones de él mide 1,75, tiene cabello castaño, piel apiñonada, gracias. No, ¿cómo conoces a una persona? En una relación, viendo lo que hace. Si yo te digo que fulanito es muy amable, si yo te digo Paco es muy amable, ¿cómo sabes que Paco es muy amable? ¿Porque lo leíste? No, porque lo viste hacer actos de amabilidad. ¿Están de acuerdo? Porque lo ves, en lo que hace, conoce a las personas. La Biblia es una historia que nos muestra acciones de Dios y así conocemos quién es Dios. Entonces, hermanos, esto nos enseña que la paradoja de ver al invisible no tiene que ver con nuestros ojos, sino con experimentar quién es Dios. Segundo punto, apliquemos la paradoja. Ya discutimos aquí filosóficamente, bien bonito. Ahora vamos a aplicar la paradoja, viendo al invisible. Reconoce a Dios en lo que Él ha hecho. Dios reveló su nombre a Moisés. Vamos a leerlo, porque es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, cuando Dios revela su nombre. Y miren cómo dice. Dios dijo a Moisés: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Maravilloso este pasaje. Dios revela su nombre y dice, yo soy el que soy, ese es mi nombre. Y suena padrísimo, hasta poético. ¿No le encanta a usted, hermano, ese nombre? Pero de eso a entender qué significa, los teólogos debaten qué significará el nombre de Dios. ¿Y saben por qué es tan debatido este nombre de Dios? Porque mire, usted tiene que entender que la Biblia no fue escrita en español. Hay gente que piensa que la Biblia fue escrita en español y ahí se están peleando por una palabrita, por un verbo, porque cuando ni siquiera fue escrito en español. Toda Biblia es una traducción de los idiomas originales, que son el hebreo y el griego y un poco de arameo. Por eso los seminaristas, los pastores, estudiamos griego y hebreo en los seminarios, porque nos tienen que enseñar el lenguaje original de la Biblia. Hay seminarios que ya no lo enseñan, pero no son serios. Seminario serio que se respete enseña los idiomas originales de la Biblia, porque eso se necesita para estudiar la palabra de Dios más profundamente y más claramente. Y entonces, y la palabra hebrea que dice yo soy el que soy, es el verbo ser, pero usted debe saber que en el hebreo no hay tiempos verbales, no existen. En el español tenemos un montón de tiempos verbales, ¿verdad? Yo fui, yo era, yo hubiera sido, yo hubiera sido, yo estoy siendo, yo soy, yo sería, yo seré, yo voy a ser, y un montón de tiempos verbales, ¿verdad, hermano? En el inglés existen poquitos, ¿verdad? Nomás como 3. Pero en el hebreo no solo existen poquitos, no existen, no hay tiempos verbales. Es como si todo fuera en infinitivo, ni siquiera en infinitivo, porque todo es el verbo nada más y el contexto te dice si es pasado, presente, futuro o qué. Y eso es muy interesante, porque entonces cuando Dios dice yo soy el que soy, en realidad la traducción podría ser muchas. Podría ser yo fui el que fui, yo estoy siendo el que estoy siendo, yo voy a ser el que voy a ser, yo voy a ser el que fui, yo fui el que voy a ser, yo estoy siendo el que hube sido, y todas las que usted quiera, combinaciones posibles. Y eso está padrísimo porque es una realidad
muy grande, que el nombre de Dios no puede ser limitado a una sola frase. No, Dios es inmenso, maravilloso. ¿Crees que puedes definirlo con una frase? No se puede. Y traigo yo 3 posibilidades para ustedes de lo que significa el nombre de Dios. 3 posibilidades que cada una nos dan una enseñanza. No es que usted tenga que escoger, no, las 3 nos dan una enseñanza. La primera, el nombre de Dios puede revelarnos que Dios no existe, Dios es. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Dios no existe, Dios es. Bien profunda, ¿verdad? Y uno suena bien inteligente y filosófico cuando la dice. Quizá esto es lo que dice Dios cuando dice yo soy el que soy. Que Él no necesita que tú creas en Él para existir, Él es. Él no existe como los otros dioses, que solo existen cuando tú crees en Él. Los dioses de las otras religiones solo existen en la mente de los que creen en ellos, pero no existen realmente. Dios existe aunque nadie crea en Él. Por eso Dios va más allá de solo existir. Dios es. Dios no tiene principio ni final. Número 2, puede ser que lo que nos está diciendo el nombre de Dios es que Dios existe desde siempre y para siempre. Miren, hermano, usted y yo vivimos en el tiempo. Vivimos en un presente, vemos el pasado hacia atrás, vemos el futuro hacia adelante. Fíjense que hay culturas que lo ven al revés, porque nosotros generalmente pensamos como que el futuro está adelante, porque vamos hacia allá y el pasado está hacia atrás, de allá venimos, ¿verdad? Pues ¿saben ustedes que hay culturas que lo ven al revés? Que ellos dicen, no, el pasado es lo que está enfrente, porque es lo único que veo, el futuro no lo veo. Entonces hay culturas que hablan del pasado como que está adelante y el futuro atrás. Es interesante, pero cuando pensamos en Dios, Dios no existe de esa manera. Dios no está en el presente y luego ve al futuro y mira al pasado. No, Dios existe fuera del tiempo y el espacio. ¿Cómo es eso? No lo sé, es demasiado complicado. Ni me atrevo a preguntarle a mi papá porque me va a decir que vaya al seminario, ¿verdad? Que no están para contestar esas preguntas. ¿Cómo es eso de que Dios no tiene tiempo, no transcurre? No lo sé, pero es verdad. No lo sé porque mis puntos de referencia, estoy en este mundo donde existo en el tiempo y el espacio y no puedo pensar en un mundo y en una condición donde no existe eso. Pero Dios sí, Dios está fuera de todo eso. A lo mejor eso nos está diciendo el nombre de Dios cuando está diciendo yo estoy siendo el que estoy siendo. Yo existo continuamente, no como ustedes, desde siempre y para siempre. Me preguntaba otro niño de la EBDB, puras preguntas bien difíciles. Los niños cada vez los hacen más inteligentes, hermanos. Los niños. Me preguntaba un niño, oiga, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? ¿Se ha preguntado ustedes, hermano? ¿Qué estaba haciendo Dios antes de...? Un día escuché a en una conferencia de apologética y le preguntaron a un apologeta, oiga, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Así como para atacarlo, como con jiribilla. A ver, si ustedes están listos, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Y este pensador dijo, ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba creando el infierno para gente que hace preguntas tontas. Porque la verdad es una pregunta absurda. Antes de Dios no puedes pensar en tiempo y espacio. Cuando Dios creó, cuando dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en ese momento Dios creó el tiempo y el espacio. Antes de eso no había tiempo. No podemos preguntar dónde estaba Dios. No existía lugar. Si no hay lugares tampoco hay dónde. No podemos preguntar cuándo, qué estaba haciendo, porque no existe. Dios es. Es muy difícil de entender. De hecho es imposible en nuestra mente finita. Pero así es Dios. Y número 3, y en realidad creo yo que esta es la más cercana al significado original del nombre de Dios, en el contexto de Moisés y el mundo antiguo, que Dios muestra su ser en lo que hace. Moisés le pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo les digo a estos que qué Dios me envió? Y Dios, yo siento que ni siquiera le responde su nombre. Más bien, Dios como que le da la vuelta otra vez. Dios voltea la tortilla. Dios es experto en voltear la tortilla, hermano. Si usted cree que su esposa es buena para voltear la tortilla, Dios es mejor todavía. Dios le volteó la tortilla a Moisés y le dijo, no necesitas un nombre. ¿Me quieres identificar? ¿Me quieres conocer? No es con un nombre como tú me conoces, es con lo que yo voy a hacer. A mí me parece que el significado más cercano, la traducción más cercana del nombre de Dios sería el que yo voy a ser, el que voy a ser. ¿Quieres saber quién soy? Abre bien los ojos y mira lo que voy a hacer, porque así se conoce a las personas, con sus hechos, con lo que hacen. Y eso es lo que está diciendo Dios. ¿Y eso qué nos enseña? Nos desafía a que aprendamos a reconocer a Dios en lo que Él ha hecho. Aquí está lo que Él ha hecho, hermanos. Leamos lo que Él ha hecho. Veamos lo que Él ha hecho. ¿Y por qué es importante saber lo que Dios hizo hace 3,000, 2,000 años, 1,500 años, 1,000 años? Porque ese carácter que Dios revela, ¿quién es? Es el mismo de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando tú entiendes quién es Dios, quién fue Dios ayer, estás entendiendo quién es Dios hoy.
Y ese Dios de amor, paz, justicia, misericordia, santidad puede estar hoy en tu vida. Porque conocer lo que Dios hizo en el pasado también es saber lo que Dios hará en el futuro y lo que está haciendo en el presente. Entonces el desafío aquí es triple, hermanos. Reconozcamos que Él actuó en el pasado. Reconozcamos que Él actuó en nuestro pasado. Estoy seguro, segurísimo, que muchos de ustedes han experimentado algo como esto. Les pasa una cosa en su vida. No sé, a lo mejor una tragedia o algo no tan bonito. Los despiden del trabajo, una enfermedad, una pérdida económica, yo qué sé. Y entonces tú estás muy triste aquí en un punto de tu vida y piensas que aquello fue muy malo. Y luego pasan los días, pasan los meses, pasan los años, quizá muchos años, y llegas a otro punto de tu vida en que tú miras atrás y te das cuenta que aquello que te pasó fue una bendición y entiendes, ahora entiendo por qué Dios permitió que aquello pasara. Y tuvieron que pasar muchos años para que tú descubrieras que aquello que te pasó tal vez no había sido tan malo y Dios te bendijo. O sí fue malo, pero Dios lo usó para bien. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo lo vemos. El pasado sigue siendo lo mismo. Tú no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar la forma como ves el pasado. Reconozcamos que Dios estuvo en nuestro pasado, está en nuestro pasado. Número 2, reconozcamos que Dios está en nuestro presente. Dios está aquí hoy con usted, hermana, hermano. ¿Qué desayunó hoy? ¿Huevitos con chilaquiles? ¿Quesadilla? ¿Con queso o sin queso? No voy a meterme en esa milenaria discusión si la quesadilla lleva queso o no. Yo como buen chilango digo que la quesadilla bien puede no llevar queso. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Pero qué desayunó usted? Eso es Dios, es Dios. Y tú dices, no, yo me lo compré con mi esfuerzo. ¿Y quién crees que te dio las fuerzas para trabajar? ¿Quién crees que te dio la vida para despertar cada mañana? Nada que pasa en el mundo está fuera de la voluntad de Dios, está fuera de lo que Dios quiere para nosotros, está fuera del control de Dios. Dios tiene el mundo en sus manos. No significa que Dios haga todo, pero significa que Dios está gobernándolo todo. No significa que Dios desee todo lo que pasa, pero significa que Dios permite todo lo que pasa. Y debemos reconocer que es Dios actuando en nuestra vida hoy. Es demasiado necio, demasiado soberbio decir, a mí nadie me ha regalado nada. Yo no tengo nada que agradecerle a Dios. No, sí, tienes mucho, toda tu vida hoy. Y aunque no lo reconozcas, es Dios el que te lo da. Y número 3, reconozcamos a Dios en nuestro futuro. ¿Qué miedo tienes del futuro, hermano? ¿Qué va a pasar con la jubilación? Mi padre, como ya tiene sus años, dicen que se va a jubilar como antes, que te daban el sueldo completo, ¿verdad? Y ahora los jóvenes de ahora, ni entiendo bien yo cómo funciona eso de la jubilación para los modernos, pero lo que sí entiendo es que está bien feo. Y le tienes miedo al futuro, las enfermedades, los despidos, la crisis económica, el gobierno, la muerte de un familiar. Tenemos miedo del futuro. ¿Qué va a pasar con nuestro futuro? Los hijos, yo tengo miedo de tener hijos, sí quiero, pero me da miedo con el mundo que está como está. Y uno dice, ¿qué va a pasar, hermano? Dios va a actuar en tu futuro, tenlo por seguro. La diferencia es si tú lo puedes reconocer. Y entonces el desafío es, prepárate para disfrutar la bendición de Dios. Si estás pensando con angustia, con amargura, con queja, con miedo, a lo mejor ni ves cuando Dios actúa en tu vida. Pero si estás con esperanza, aún a pesar de los miedos y los problemas y las situaciones, verás cuando Dios actúa en tu vida, porque Dios va a actuar en tu futuro. Ya dijimos 3 puntos entonces. Entendamos la metáfora, apliquemos la metáfora. Ahora va el último punto de este sermón. Vivamos la metáfora, vivamos la metáfora. Viendo al invisible, interpreta tu vida por lo que Dios está haciendo. Miren, hermanos, todos nosotros por naturaleza somos intérpretes del mundo. Interpretamos, le damos sentido a las cosas. De eso se trata ser humano. Por eso existe la ciencia humana y por eso existe, por eso los seres humanos somos, dice Aristóteles, ¿verdad?, animales racionales. Porque le damos sentido a las cosas, interpretamos la vida. Que gane la América es bueno, que pierda la América es malo. Le damos un sentido a las cosas. ¿Por qué? Porque le voy a la América, punto. Usted le da otro sentido. Y es el mismo partido, pero para usted fue malo, para mí fue bueno, porque cada uno de nosotros interpreta ese hecho de manera diferente, ¿verdad?
Ahora, el fútbol es algo superfluo y absurdo que me emociona mucho, pero reconozco que no es más que un juego y muchas veces un negocio y no importa. Pero hay cosas en la vida que sí importan mucho. Y entonces, sí importa mucho cómo las interpretamos. El mismo hecho lo podemos interpretar de diferentes maneras. ¿Están de acuerdo ustedes? Lo podemos ver como una maldición o como una bendición, como una tragedia o como algo bueno, como algo que me hace crecer o como algo que me detiene. Depende de ti. ¿Qué interpretación le das? El hecho es el mismo, pero depende de ti cómo lo ves. Y para entender esto bíblicamente vamos a Moisés también. Estamos estudiando la vida de Moisés, la aventura de fe de Moisés. Si estudiáramos todas, estos serían 6 sermones. Entonces solamente puntos específicos de la vida de Moisés. Moisés sacó al pueblo de Egipto. Bueno, Dios sacó al pueblo de Egipto utilizando a Moisés como el líder. Y ahí Dios mostró su amor por este pueblo que estaba oprimido, esclavizado. Dios los sacó de Egipto y luego los bendijo en el desierto. De veras consentidotes iban los del pueblo judío, el pueblo israelita, el pueblo de Israel. Iban que hacía mucho sol, Dios les ponía su sombrita. Que estaba muy oscuro, Dios les ponía una lamparita. ¿Se acuerdan de eso? Dios les ponía lumbreras, dice. Luego que tenían hambre y Dios les daba, dice mi papá y también mi maestra del seminario, Dios les daba cornflakes y pollo Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El maná y las codornices. Pero ¿saben? Quiero que entendamos esto, hermanos, en el contexto, porque así se interpreta la Biblia. La palabra de Dios se tiene que interpretar en su contexto. ¿No les molesta cuando la gente saca de contexto las cosas? Que tú dijiste algo y luego te lo dicen otro día, pero eso no fue lo que yo quería decir claramente, y te lo reclaman como si eso hubieras dicho tú, pero te lo sacan de contexto muy obviamente. Hay periodistas que así son, ¿verdad? Hay periodistas maravillosos y buenísimos, pero hay periodistas que, Dios mío, qué deshonestidad tan bárbara. Sacan de contexto lo que dice quien sea, un futbolista, un gobernante, un político, un empresario. Lo sacan de una entrevista de 2 horas y ellos nomás toman una frasecita que dijo por ahí, la sacan de contexto para condenarlo y decir quién sabe cuántas cosas de él. Y nosotros nos la creemos. La frase clásica de los periodistas: no niega que se está divorciando. Ni le preguntaron del divorcio, pero tampoco lo negó, entonces es verdad, y lo ponen ahí en la primera plana del periódico. No niega que se está divorciando. Ni le preguntaron, están sacando de contexto la entrevista y me molesta. Son como esas noticias del Deforma. ¿Sí conocen el Deforma, hermanos? Que ese es ¿sí? ¿Alguna vez usted cayó en la trampa del Deforma y compartió una noticia pensando que era real, pero ya después descubrió? Y mostramos nuestra ignorancia, ¿verdad? Hoy día con las redes sociales, uno dice, estamos en la época de la información. Todo lo contrario, estamos en la época de la desinformación. Cualquiera puede decir lo que sea, y si tú dices que lo dice en un estudio, ya está. De hecho, un estudio revela que la gente se cree cualquier cosa si dices que un estudio lo revela. Pero así somos, nos creemos todo, y a veces así pasa con la Biblia. Hay predicadores que sacan de contexto la Biblia y te predican cualquier barbaridad y tú te la crees, porque no estamos estudiando la palabra profundamente, hay que estudiarla en su contexto. Bueno, el contexto aquí de esta historia: Dios les dio maná y codornices. Maná y codornices. Y saben ustedes que una cosa que a mí me interesa que entendamos es que en el contexto antiguo no existía una división, escuchen esto, no existía una distinción entre lo natural y lo sobrenatural. Eso no existe en el contexto antiguo. Para usted y yo, en el mundo moderno de la era post-científica, dividimos lo natural de lo sobrenatural, ¿verdad? Que cae agua del cielo, para nosotros es natural, es la lluvia, ¿estamos de acuerdo? Que cada 24 horas, cada 12 horas sale el sol y se vuelve a meter, y luego sale la luna y se vuelve a meter cada 12 horas. Para nosotros entendemos que es algo natural. La lluvia es el ciclo del agua. El día y la noche es producto del movimiento de rotación de la tierra, ¿verdad? Que está el sol, en realidad no sale el sol, la tierra es la que se mueve, ¿verdad? Ahí está el sol, lo estoy viendo, ya no lo estoy viendo, y otra vez ya lo estoy viendo, porque la tierra está girando y lo entendemos como algo natural. No nos parece extraño, ni mágico, ni nada. Las 4 estaciones es algo que ya las estamos desequilibrando los seres humanos con nuestra manera de cuidar el planeta, pero son 4 estaciones porque la tierra gira alrededor del sol y el movimiento de traslación produce las 4 estaciones, y es natural para usted y para mí, ¿cierto? Pero entonces nosotros ponemos de un lado lo natural y de otro lado lo sobrenatural, y entonces pensamos en lo sobrenatural como no sé, fuego cayendo del cielo, los fantasmas, yo qué sé, apariciones, un milagro que Dios hace por ti, eso es sobrenatural. Y hay predicadores que se la pasan, les encanta decir esa palabra que ni siquiera está en la Biblia. Es que va a ser un encuentro sobrenatural, con poder del cielo, va a ser un encuentro poderoso. Y les encanta decir ese tipo de cosas. ¿Sí ha escuchado usted ese tipo de predicadores? Que Dios los bendiga. Y entonces,
Y a veces dividimos, pero en el contexto de la Biblia eso no existe. No hay esta distinción, pero es que piénsenlo, es normal. Imagínense usted, hermano, imagínenselo, de verdad imagínelo. Que usted es un cavernícola, allá en la época de las cavernas, o simplemente en la era, ya me lo imaginé yo a usted con su piel de mamut, ¿verdad? Así, barba, todo lo que da, el cabello todo despeinado. Y usted es un cavernícola ahí en la antigüedad, y usted sale de su cueva, y de repente ve que hay una bola luminosa en el cielo que alumbra todo. Y en la época precientífica, ¿cómo te explicas eso? De veras, ¿tú qué dices? ¿Qué es eso? ¿Es natural, sobrenatural? No existe esa división, es el mundo simplemente. Y el mundo hay cosas que no entendemos. Y luego la luna, una bola en la noche, sale una bola. Porque la amarilla esa que alumbraba todo se esconde cada rato. Tú dices, ¿por qué? No sabes. Simplemente no sabes por qué, lo aceptas porque así es el mundo. Y al rato sale la bola blanca en la noche y un montón de puntitos. Y brillante y tiene como un conejo ahí. Tú dices, ¿y por qué un conejo? No sé, o parece de queso, como tú lo veas. Y tú dices, ¿por qué? Y luego, lo peor es que poco a poco, conforme pasan los días, se va haciendo chiquita, y luego ya desaparece, y luego vuelve a aparecer, y ya está grande otra vez, cada 28 días. Y tú dices, ¿ahí qué está pasando? No entiendo. Pero tampoco importa mucho porque para ti el mundo es así, inexplicable. Muchas cosas son inexplicables y no sabes. Y entonces no hay esta distinción entre lo sobrenatural y lo natural. Y eso es importante entender cuando nosotros vemos la bendición de Dios para el pueblo con maná y codornices. Te voy a explicar por qué. Porque sabes que el maná y las codornices son fenómenos naturales. Bueno, tú sabes que las codornices son animales que existen. ¿Has comido codorniz? A mi papá le gusta hacer codornices y los huevos de codorniz. Y tú comes, son animales que existen, ¿verdad? No es así como que nada mágico. Pero lo importante entender acá es que el fenómeno de codornices llegando al desierto del Sinaí, donde anduvo el pueblo, era normal. Las codornices son animales migratorios, como muchos animales. Algunos hacen grandes migraciones. La mariposa monarca, que viene a nuestro país, que es una migración de miles de kilómetros, viene de Canadá, ¿no? La mariposa monarca llega hasta Michoacán, ¿cierto? Si estoy hablando bien, yo no conozco, no sé demasiado de eso, pero maravilloso, ¿no? Esas mariposas, o sea, insectos que vienen volando desde Canadá y vienen descansando en ciertos puntos hasta que llegan acá y es maravilloso. ¿Quién ha ido ahí al santuario de las mariposas? Me imagino que ha de ser hermoso. Yo no he ido, hay que ir, mi amor. Este es uno de los lugares a los que tenemos planeado ir un día de estos. Pero entonces, las codornices migran de un lugar a otro y en el camino van descansando, y uno de esos lugares donde descansan es el desierto del Sinaí. Entonces cuando el pueblo de Israel comió codornices era un fenómeno natural, pero ellos lo interpretaron como bendición de Dios. Y después el maná, pan del cielo, decían ellos. Y tú sabes que el maná también es un fenómeno natural, está comprobado. No pasa todos los años, de hecho cada vez pasa menos, porque nos estamos acabando el planeta, estamos desequilibrando el planeta y un montón de cosas que ya no son como deben ser. Pero cuando las condiciones son propicias, en el desierto del Sinaí, hay un insecto que produce un alimento, un producto comestible, como las abejas que producen su miel, y usted y yo nos las comemos, y hay hormigas y termitas y otros animales que producen es material comestible para el ser humano. ¿Saben ustedes eso, verdad? No es ninguna revelación. Bueno, en el desierto del Sinaí hay un animalito, una cochinilla o un insecto que en las condiciones correctas, adecuadas, el producto de este animalito se convierte en material comestible para los seres humanos. Y es muy probable que eso es lo que los israelitas interpretaron como maná, como pan del cielo. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que Dios no hace milagros? No, por supuesto que Dios hace milagros. Pero ¿sabes qué es lo que me enseña esto? Que muy a menudo, quizá más a menudo que lo sobrenatural, según nosotros en nuestro tiempo moderno, muy a menudo Dios nos bendice a través de métodos naturales. Dios nos bendice con lo que pasa naturalmente. Y los israelitas estuvieron dispuestos a decir, esto es bendición de Dios, esto es pan del cielo, estas codornices son bendición de Dios. Hermano, te pregunto, ¿estás dispuesto tú a darle sentido a las cosas que tienes como que son bendición de Dios? Porque ¿sabes qué? Si no es así, ¿quién sabe cuántos milagros en tu vida han pasado que tú no reconoces? A lo mejor han pasado 1000 milagros en tu vida, bendiciones de Dios por métodos naturales y sobrenaturales, pero tú no los has visto porque te ha faltado la disposición para creer. Lo que yo quiero, hermanos, es que entendamos a interpretar el mundo con los ojos de la fe, a ver al mundo a través de los ojos de Dios, a ver al mundo con esperanza, con fe, e interpretar cada situación de nuestra vida.
con fe, según quién es Dios, a la luz de lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y para eso, y con esto termino, tengo yo para ustedes siete modelos bíblicos que nos ayudan a interpretar nuestras situaciones. Los comparto rápidamente. Número 1, bendición de Dios. Lo que te pasa hoy, ayer o mañana puede ser bendición de Dios. Dios te ama y te quiere dar algo bueno. Número 2, puede ser protección de Dios. Dios te quiere proteger del mal y a veces Dios evita que pasen cosas y a veces tú ni te das cuenta. Hay una imagen bien bonita en Facebook de esos memes. Está un señor, un dibujo, diciendo: Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque le cayó una piedrita. Dice: Señor, ¿por qué me pasa esto? Y luego los siguientes cuadros, así como cómic, se agranda la imagen y se ve que está Dios deteniendo miles de piedras y piedrotas. Y una se va por aquí y le da a aquel. Dios está deteniendo miles de piedras protegiéndote y tú te quejas por esa chiquita que te da. Muchas de las cosas que pasan en la vida son protección de Dios y a veces ni cuenta nos damos. Número 3, nuestras situaciones pueden ser prueba de Dios. El domingo pasado lo vimos, que Dios probó a Abraham. Y dice en la palabra, hermanos, en Santiago, que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas y dificultades. ¿Usted se goza cuando tiene pruebas? Me dio una enfermedad, qué gozo. Me despidieron del trabajo, sí, aleluya. Normalmente no hacemos eso, pero la Biblia dice que lo hagamos así, porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce fe y esperanza y nos hace crecer. Y la prueba nos ayuda a ser mejores, nos hace crecer. Circunstancias de nuestra vida pueden ser pruebas de Dios y Dios está con nosotros en las pruebas. Número 4, las cosas que nos pasan pueden ser corrección de Dios. Castigo de Dios, quizá. La Biblia dice que Dios castiga al que ama. Y hay gente que dice: no, Dios no castiga, ¿cómo crees? Pensamos en castigo como algo malo. Y puede ser que sí. Castigo el día de hoy tiene esta connotación mala. Entonces mejor pongámosle corrección de Dios. Porque la Biblia dice que Dios al que ama corrige, porque somos sus hijos. ¿Sí o no, hermanos? Que los papás que aman a sus hijos los corrigen. Eso es amor. Si no lo corriges, de hecho, no estás mostrando amor. Ahí está el chamaco, adolescente, puberto de 12 años, que le falta el respeto a su mamá, se porta mal, no limpia su cuarto, reprueba todas las materias, es grosero. Y llega el viernes: papá, ¿puedo ir a una fiesta con mis amigos? No, ¿cómo crees? Fuiste grosero y irrespetuoso con tu mamá, no limpiaste tu cuarto, reprobaste todas tus materias. ¿Cómo quieres que te dé permiso? Y le das una corrección. Bueno, si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, Dios también hace eso con sus hijos. Hay circunstancias de nuestra vida que puede ser corrección de Dios. Número 6, o ya no sé en cuál voy. 5, no todo viene directamente de Dios. Todo está gobernado por Dios y Dios permite todo lo que pasa, pero no todo viene directamente de Dios. Hay veces que son consecuencias de nuestros errores. A veces pasas por una situación que es consecuencia de tu pecado. Y no hay que confundirnos, porque luego hay gente que, como, imagínate, te emborrachas, te pones hasta atrás, te peleas con tu esposa, eres grosero, sales de tu casa, te subes al carro, manejar borracho y chocas. ¿Y qué dices tú? Prueba de Dios, Dios me está probando. No, eso te pasa por andar de borracho. Por supuesto, yo sé que usted no lo hace, pero es un ejemplo, ¿verdad? Hay veces que son consecuencias de nuestros errores las cosas que nos pasan. Número 6, consecuencia de un mundo caído. Hay veces que simplemente no es que Dios probó, protegió, bendición, prueba. Simplemente así es este mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo, hermanos, que no es el ideal, no es perfecto. No es como, ni siquiera es como Dios lo planeó del todo. Hay cosas que pasan en este mundo que son producto de la maldad que hay en el mundo, cosas terribles, torturas, asesinatos, violaciones, cosas malísimas, que no es que Dios las mande, por supuesto que no. No entiendo los calvinistas. Los calvinistas dicen que todo lo que pasa en el mundo Dios lo manda. Y yo me pregunto, ¿y las torturas y los asesinatos y las violaciones y el holocausto? ¿Fue Dios? No, por supuesto que no. Entonces, es la consecuencia de un mundo caído, de un mundo que desobedece a Dios. Y así creó Dios el mundo, porque era necesario la libertad para el amor, que es lo más valioso del mundo. Pero no todo lo que manda, no todo lo que pasa es Dios mandándolo. Hay cosas que son producto de un mundo caído. Hay gente que se pregunta: ¿por qué no Dios creó un mundo sin enfermedades? Dios creó un mundo sin enfermedades, pero cuando el pecado entró, los seres humanos nos portamos mal y eso ha traído las enfermedades que hoy existen. Y número 7, puede ser tentación del mal. Hay cosas en nuestra vida que pasan que son tentaciones del mal y debemos ser sabios para no caer en ellas. Ahora, hermanos, tenemos esta lista de 7 modelos bíblicos para interpretar lo que nos pasa. Pero lo que no quiero, hermanos, porque mire, esto no es una ciencia exacta.
Esto no es una ciencia exacta como para que cada situación de tu vida digas, esto que me está pasando, vamos a ver, número 6, ¿sí? Clarísimo. A ver esto, no, el 2. No, porque cada situación tiene 1000 variables. Cada situación que te pasa a ti tiene muchísimos factores. Ninguna situación en la vida es un solo factor. En el mundo hay 1000 variables. Somos millones de personas en el mundo y las decisiones de cada persona nos afectan unos a otros. Esto es un enramado demasiado complicado como para que tú digas solo una. Muchas veces son 2, 3 o una combinación de varias. De hecho, esta la hice yo. Usted puede hacer otra lista, el pastor puede hacer otra. Esto no es una ciencia exacta. Lo que quiero que entendamos es que debemos interpretar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la fe, verla con ojos de esperanza, verla con ojos de fe en Dios, verla con ojos de cristianos. No interpretar el mundo como si fuera azar, como si fuera el destino, como si ya todo estuviera predestinado y ni modo es el karma. Porque ¿saben qué? Eso no es nada bíblico. Esta frase que se repite a todo el mundo, todo pasa por algo. Es que todo pasa por algo. Pienso que la frase puede tener una interpretación buena, pero la mayoría de las veces, si la interpretamos como que todo está predestinado o ya todo está dicho, eso no es bíblico, no es lo que dice la Biblia. Esto se parece más a las filosofías modernas de la nueva era que proclaman las conductoras de televisión de los programas de la mañana. ¿Le gusta a usted todas las mañanas ver esos programas basura? Que por favor no vean, hermanos, porque cada vez tienen cosas más horribles. Mejor póngase a escuchar el devocional del pastor, ¿no? En las mañanas. Pero en esos programas de las mañanas, esos de venga la alegría y hoy y buenos días con la mañana y qué bueno que ya estamos amaneciendo y esas cosas, dicen estas frases, ¿verdad? Es que todo pasa por algo. Sí, todo pasa por algo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Si se refiere a que todo está predestinado y que no, la palabra de Dios dice algo diferente. Mire cómo dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Significa que Dios hace todas las cosas y manda todas las cosas? No dice eso. No dice que Dios planea todas las cosas. Dice que todas las cosas Dios las puede utilizar para bien, incluso las que no planeó. Que en cada circunstancia, cualquiera de las 7 que dijimos, sea la que sea, Dios te puede bendecir. ¿A quiénes? A los que lo aman y son llamados según el propósito de Dios. Entonces, hermano, ama a Dios. Ponte en su voluntad, vive en su propósito. Y cualquier circunstancia en la que vivas puede ser para bien. Depende de que lo veas, que reconozcas a Dios en tu circunstancia y que interpretes el mundo a los ojos de la fe. El desafío es muy simple, hermanos. Es una pregunta. ¿Vives por vista o vives por fe? ¿Interpretas el mundo por filosofías ajenas a la Biblia o interpretas el mundo a la luz de la fe en Dios? La cárcel puede ser una gran maldición, pero conozco personas para quienes la cárcel fue la mayor bendición de su vida porque ahí conocieron a Dios. Una enfermedad puede ser una gran maldición, pero conozco personas que por una enfermedad se acercaron más a Dios, confiaron más en Dios, su estilo de vida cambió y eso hasta les dio más tiempo de vida. Hay por ahí un libro que se llama La diabetes salvó mi vida, una cosa así, o la celiaquía. Bueno, y mi papá está bien bendecido porque tiene muchas enfermedades. Una crisis económica puede ser una maldición, pero conozco personas que por una crisis económica se acercaron más a Dios, confiaron más en Dios y resultó en bendición. La muerte puede ser una gran maldición y es una gran tragedia, pero para los que esperamos en Dios, la muerte no es el final, sino es llegar a la presencia de Dios y hay esperanza. Depende de cómo lo veas. ¿Cómo ves el mundo? Hermano, ¿cómo ves el mundo? Es muy importante esa pregunta porque de la manera como ves el mundo es la manera como es tu mundo. Velo con los ojos de Dios. Ve al invisible. Cree para ver. Vamos a orar. Bendito Dios, te amamos porque eres grande, maravilloso. Tú eres el gran yo soy, Señor. Y te revelaste en Jesucristo y eso nos impacta. Y eres un Dios que ha mostrado su amor, su gracia, su bondad, su juicio, su santidad. Dios, en los hechos, con hechos, en una historia maravillosa que está en la Biblia, Señor, queremos conocerte más, verte más, ver al invisible, Dios. Pero sobre todo hoy, Señor, somos desafiados a interpretar el mundo a la luz de la fe en ti. Queremos hacer eso, Señor. ¿Qué nos pasa, Señor? ¿Qué está pasando en nuestra vida? Sea lo que sea, queremos verlo con fe. Queremos ver al invisible, queremos creer en ti para verte a ti. Sigamos orando, amados hermanos, y quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que le quiere decir a Dios? Sí, Señor, yo a veces veo el mundo con ojos de desesperanza. A veces veo el mundo con ojos mundanos, Señor, no con fe, con miedo,
con temor, con dudas, pero quiero ver el mundo, mi vida, Señor, las situaciones de mi vida, de mi familia, del país. Quiero verla, Señor, con fe, con esperanza. Quiero ver al invisible, interpretar mi pasado, mi presente y mi futuro, Señor, reconociendo que tú eres el que da todas las cosas. De ti viene la bendición, Señor, y de ti vienen tantas cosas, Señor. Quiero ver el mundo así. Si alguien le quiere decir eso al Señor, levanta tu mano ahí donde estás. Alguien le quiere decir, Dios te bendiga a todos los que están levantando su mano. Dios te bendiga a los que están levantando su mano. Alguien más le quiere decir eso a Dios. Quiero ver al invisible, quiero conocer a Dios. Levanta tu mano ahí en tu lugar y díselo al Señor. ¿Alguien quiere decirle eso al Señor? Levanta tu mano. Dios les bendiga. Pueden bajarla. Mira, Señor, aquí está tu pueblo. Bendícenos, transfórmanos. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos. Permítenos creer para ver. Permítenos ver al invisible. En el nombre de Jesús. Amén.